5 TSA officers attacked by a man running through security at Sky Harbor on Tuesday. Los aeropuertos están destinados a ser puertas de entrada a grandes viajes, pero a veces se convierten en el escenario de un caos de infarto. Nunca se sabe qué sorpresas pueden surgir antes de abordar tu avión. Si crees que los vuelos retrasados y el equipaje perdido son lo peor, estás completamente equivocado. Espera hasta escuchar las 5 historias más aterradoras sobre seguridad aeroportuaria que hemos recopilado para ti hoy. Vamos a sumergirnos de lleno. Número 5. Terremoto de magnitud 6.1 en el Aeropuerto Internacional Clark, Filipinas. El 22 de abril de 2019, un terremoto de magnitud 6.1 golpeó la isla de Luzón en Filipinas y causó daños significativos al Aeropuerto Internacional Clark en Pampanga. Este terremoto fue lo suficientemente fuerte como para sentirse en las provincias cercanas e incluso hasta en la capital, Metro Manila. El temblor ganó mucha atención porque afectó un importante centro de tránsito que sirve tanto vuelos locales como internacionales. Muchos viajeros se encontraron en circunstancias aterradoras, ya que partes del edificio del aeropuerto se dañaron y los escombros comenzaron a caer sin previo aviso. La gente corrió para ponerse a salvo y algunos resultaron heridos en el proceso. En total, al menos 7 personas en el aeropuerto fueron reportadas como heridas por objetos caídos o estructuras colapsadas. Lo que hace memorable a este terremoto en particular es lo rápido que sucedieron los eventos. Los terremotos en Filipinas no son inusuales, ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, un área conocida por su frecuente actividad sísmica. Sin embargo, cuando uno ocurre inesperadamente, puede generar confusión, miedo y caos, especialmente en un lugar tan concurrido como un aeropuerto. Los pasajeros que se encontraban dentro del Aeropuerto Internacional Clark, esperando sus vuelos, de repente sintieron el suelo moverse. Al principio, algunas personas pudieron haber pensado que era un camión pasando o una vibración menor. Luego, el temblor se intensificó. Las luces sobre sus cabezas comenzaron a balancearse. Los tableros de información vibraron contra las paredes y los paneles del techo cayeron al suelo. En segundos, los viajeros y el personal se dieron cuenta de que no era un temblor común. La gente corrió a buscar refugio bajo mesas o mostradores. Otros intentaron llegar a áreas abiertas. Las alarmas comenzaron a sonar y el personal del aeropuerto entró en acción, tratando de dirigir a los pasajeros hacia lugares más seguros. El caos se amplificó por la adrenalina y el pánico de no saber si el temblor empeoraría o si habría réplicas. En un terremoto, cada segundo puede sentirse como una eternidad y es difícil predecir exactamente qué podría colapsar. El terremoto causó problemas mucho más allá de las áreas de llegadas y salidas. Algunos equipos del aeropuerto, como los mostradores de registro y maquinaria, se dañaron o volcaron. Sillas y escritorios se deslizaron por el suelo. Las ventanas se agrietaron y pedazos de concreto y polvo crearon una capa de escombros que hizo peligroso moverse demasiado rápido. Algunas personas se cortaron con cristales rotos, otras fueron golpeadas por paneles caídos. Para la mayoría de los viajeros fue un momento de total incredulidad. Un minuto estaban a punto de abordar un avión o tomar un refrigerio, y al siguiente estaban atrapados en una situación de vida o muerte. Una vez que el suelo dejó de temblar, comenzó la verdadera tarea: asegurarse de que todos estuvieran a salvo y contabilizar a los heridos. Las autoridades del aeropuerto cambiaron inmediatamente a los protocolos de emergencia. El personal movió a las personas lejos de áreas con daños visibles, las cercó con cintas y pidió a los viajeros que no regresaran hasta que los oficiales las declararan seguras. Equipos médicos llegaron para ayudar a los heridos, y algunas personas tuvieron que ser llevadas a hospitales cercanos. La energía en algunas partes del aeropuerto se cortó brevemente, lo que obligó a algunas áreas a usar iluminación de emergencia tenue. Incluso con generadores de respaldo, tomó tiempo restaurar las operaciones normales.
Los vuelos programados para ese día fueron cancelados o desviados a otros aeropuertos del país. Los pasajeros varados tuvieron que esperar los anuncios oficiales o encontrar transporte a otro aeropuerto si necesitaban continuar urgentemente sus viajes. Esta interrupción subrayó el desafío de lidiar con un terremoto importante. No solo debes preocuparte por el colapso del edificio, sino que también tienes que planificar la pesadilla logística de suspender vuelos y asegurar que los pasajeros lleguen a donde necesitan estar. Pronto aparecieron imágenes y videos en línea mostrando los daños dentro del Aeropuerto Internacional Clark. Clips de techos rotos, monitores caídos y pasajeros aterrados se hicieron virales, pintando una vívida imagen de lo fuertes que fueron los temblores. Muchos posts en redes sociales también capturaron los esfuerzos heroicos del personal del aeropuerto que guió a la gente hacia la seguridad. Oficiales de policía, personal médico y voluntarios instalaron estaciones de ayuda para asegurarse de que todos tuvieran acceso a agua, primeros auxilios e información. Su rápida respuesta evitó más lesiones y mantuvo la calma. Número 4. Evacuaciones desesperadas en Afganistán. En agosto de 2021, el mundo observó cómo el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul se convertía en el sitio de una evacuación masiva y frenética, como nunca antes habíamos visto. Miles de afganos se abalanzaron sobre los aviones y se aferraron a las aeronaves que partían en un último intento desesperado por escapar del regreso al poder de los talibanes. Estas escenas, capturadas en videos de teléfonos móviles y transmisiones de noticias, rápidamente dieron la vuelta al mundo, ilustrando el caos y la angustia que se desataron mientras las fuerzas militares de EE-UU y sus aliados se preparaban para abandonar el país para siempre. Esta evacuación fue parte de un proceso más amplio desencadenado por la decisión de los Estados Unidos de retirar a sus tropas de Afganistán después de casi 2 décadas de intervención militar. Los talibanes, que habían sido derrocados en 2001, comenzaron a retomar territorio a un ritmo sorprendente en las semanas previas a agosto de 2021. A mediados de mes, ya habían alcanzado las afueras de Kabul. Muchos afganos, especialmente aquellos que habían ayudado a las fuerzas occidentales o trabajado con organizaciones internacionales, temían lo que la victoria de los talibanes significaría para ellos y sus familias. Los rumores de represalias y castigos brutales se propagaron rápidamente entre las comunidades locales, empujando a más y más personas hacia el aeropuerto en busca de cualquier asiento disponible en un vuelo de salida. Cuando los talibanes avanzaron hacia Kabul el 15 de agosto de 2021, la atmósfera en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai pasó de una espera ansiosa a un pánico total. Los civiles corrían hacia la pista, con la esperanza de encontrar un lugar en un avión antes de que despegara. Los aviones de transporte militar de EE-UU, rodeados por un mar de personas desesperadas, intentaban mantener algo de orden. Sin embargo, la enorme cantidad de hombres, mujeres y niños corriendo junto a las aeronaves hacía casi imposible mantener las cosas organizadas. Las tropas estadounidenses y aliadas, encargadas de la seguridad del aeropuerto, tuvieron que tomar decisiones en fracciones de segundo sobre cómo controlar a las multitudes, mientras intentaban procesar a aquellos con documentos de viaje válidos. En medio de este caos, algunos afganos fueron hasta el extremo. Varios se aferraron a los costados de un enorme C-17 de la Fuerza Aérea de EE-U mientras rodaba por la pista. Los videos mostraron a personas de pie sobre el tren de aterrizaje y sujetándose a cualquier manija que pudieran alcanzar. El resultado horrendo fue que, cuando el avión ascendió, algunas personas cayeron a su muerte. Más tarde, se hicieron macabras descubrimientos adicionales. Partes de cuerpos fueron encontradas en el pozo de las ruedas del avión cuando aterrizó en su destino. Estos eventos subrayaron cuán desesperados estaban muchos afganos por huir de su país antes de que regresara toda la fuerza del gobierno talibán. Más allá de ese primer día, el desorden en el aeropuerto continuó. Familias acamparon cerca de las puertas del aeropuerto,
aferrándose a sus documentos y a las pocas pertenencias que pudieron llevar. Las fuerzas militares tuvieron que usar gas lacrimógeno o realizar disparos de advertencia al aire en varias ocasiones para dispersar a las enormes multitudes. A medida que se acercaba la fecha límite del 31 de agosto para la retirada, la tensión aumentaba. Cada hora traía nuevos rumores sobre vuelos que partían, nuevos procedimientos de entrada o la posibilidad de que los talibanes sellaran las carreteras. En algunos casos, personas con papeles válidos y permiso para salir no lograban pasar los controles talibanes. En otros, individuos sin documentación oficial lograban colarse en medio del caos. Dentro del aeropuerto, soldados estadounidenses y aliados trabajaban junto con el personal de la embajada, voluntarios y otros encargados de gestionar la evacuación. Aviones de distintos países se alineaban para evacuar a sus ciudadanos y a afganos vulnerables. Algunos vuelos partían con todos los asientos ocupados, mientras que otros despegaban con asientos vacíos debido a instrucciones contradictorias y la dificultad de verificar la elegibilidad de cada persona en tan poco tiempo. Los críticos argumentaron que la evacuación careció de coordinación, señalando que muchos afganos que habían trabajado como traductores o en seguridad para las fuerzas de la coalición aún seguían atrapados fuera de las puertas del aeropuerto. El 26 de agosto, un atacante suicida detonó una bomba cerca de la puerta Abi del aeropuerto, matando a 13 soldados estadounidenses y hasta 170 afganos. La explosión y el posterior tiroteo aumentaron aún más el pánico entre la multitud. Personas que ya temían a los talibanes ahora se enfrentaban a otra amenaza mortal. Muchos temían que ocurriera otro atentado o que el aeropuerto cerrara definitivamente. Esta tragedia añadió una nueva capa de sufrimiento a una situación ya desgarradora. A pesar de todos estos peligros, el puente aéreo continuó. Aviones militares transportaron a decenas de miles de afganos a bases en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y otros países. También se recurrió a aerolíneas comerciales para manejar la enorme cantidad de evacuados. Las escenas de alivio se mezclaban con el dolor. Dentro de las cabinas de los aviones, algunos afganos lloraban con una mezcla de alegría y tristeza, mientras que afuera, quienes se quedaban atrás observaban con incredulidad y miedo lo que les deparaba el futuro. La magnitud de la evacuación fue enorme. Para finales de agosto se estimaba que más de 100.000 personas, incluidos estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos, habían sido evacuadas. Sin embargo, esta cifra seguía siendo insuficiente para la gran multitud que aún esperaba salir. Imágenes mostraban familias enteras presionadas contra las barricadas, agitando pasaportes y visas especiales en el aire, tratando de llamar la atención de un soldado u oficial que pudiera dejarlas pasar. En algunos casos, padres desesperados entregaban a sus hijos a través de cercas con alambre de púas, con la esperanza de ponerlos a salvo, aunque eso significara separarse de ellos por tiempo indefinido. A finales de agosto de 2021, los últimos vuelos militares estadounidenses despegaron de Kabul, marcando el fin de una misión de 20 años y dejando el aeropuerto completamente bajo control talibán. Para muchos afganos que no lograron salir, la conclusión de la evacuación trajo una profunda incertidumbre. Aunque los talibanes hicieron declaraciones públicas sobre otorgar amnistía y permitir un paso seguro, los rumores sobre registros casa por casa y represalias contra exfuncionarios del gobierno o de seguridad se propagaron rápidamente. Un clima de miedo se instaló en muchas comunidades. Número 3. Multitud de aficionados furiosos en el aeropuerto de Budapest. En mayo de 2023, una tensa escena se vivió en el aeropuerto de Budapest cuando un grupo de aficionados de fútbol enfurecidos confrontó al árbitro inglés Anthony Taylor, generando titulares en todo el mundo. El incidente ocurrió un día después de que Taylor arbitrara una importante final europea entre la AS Roma y el Sevilla en la ciudad. La tensión del partido aún no se había disipado, y muchos seguidores frustrados de la Roma decidieron descargar su ira en el aeropuerto, donde el árbitro intentaba regresar a casa.
Lo que siguió fue un momento caótico que puso de manifiesto el lado más oscuro del fanatismo deportivo, la presión que enfrentan los árbitros y los desafíos de garantizar la seguridad en lugares públicos después de eventos deportivos de alto nivel. El nombramiento de Taylor como árbitro para la final no sorprendió a los seguidores del fútbol europeo. Se había ganado una reputación como un oficial firme pero justo, habiendo dirigido numerosos partidos de alto nivel en Inglaterra y el continente. Sin embargo, cualquier árbitro asignado a una final de esa magnitud sabe que habrá aficionados descontentos una vez que se levante el trofeo. El partido fue intenso, con la AS Roma luchando ferozmente contra el Sevilla, un equipo con una larga historia de éxitos en competiciones europeas. Cuando el Sevilla finalmente se alzó con la victoria, las emociones se desbordaron, especialmente entre los hinchas italianos que consideraban que algunas decisiones arbitrales les habían perjudicado. José Mourinho, entrenador de la Roma, criticó públicamente el arbitraje, lo que avivó aún más la indignación de algunos aficionados. Al día siguiente, el aeropuerto de Budapest se convirtió en un inesperado punto de encuentro entre los seguidores descontentos y el árbitro a quien culpaban por la derrota de su equipo. Taylor llegó con su familia, esperando una salida tranquila tras un partido complicado. Pero la noticia de su presencia en la terminal se difundió rápidamente. Videos captados con teléfonos móviles mostraron el momento en que un grupo de aficionados de la AS Roma lo reconoció y comenzó a gritarle insultos. Casi de inmediato, más personas se unieron y la multitud creció. Incluso algunos transeúntes que no habían asistido al partido se vieron atraídos por la conmoción, sacando sus teléfonos para grabar el caos en desarrollo. En los videos que más tarde circularon en redes sociales, se puede ver a Taylor tratando de empujar un carrito de equipaje mientras el personal de seguridad lo escoltaba, intentando mantener a la multitud a raya. En una de las grabaciones, los aficionados gesticulaban agresivamente, señalándolo con los dedos y coreando insultos. Algunos intentaron acercarse más, lo que obligó a los empleados del aeropuerto y a los agentes de seguridad a formar una barrera alrededor del árbitro y su familia. El personal de seguridad comenzó a guiarlos a través de la terminal, buscando un área privada y segura donde pudieran resguardarse hasta que la situación se calmara. A pesar de la hostilidad, parece que nadie en la multitud logró agredir físicamente a Taylor ni a sus familiares, aunque la tensión y el miedo eran evidentes. Las autoridades del aeropuerto reconocieron el peligro creciente, llamaron refuerzos de seguridad y coordinaron con la policía local para controlar la situación. Los agentes llegaron y bloquearon a la multitud, impidiendo que se acercaran más a Taylor, quien continuó caminando rápidamente con su familia hacia una zona restringida del aeropuerto. Allí, pudieron esperar con seguridad hasta la hora de su vuelo. Los informes indicaron que el incidente duró solo unos minutos, pero fue suficiente para dejar una impresión duradera en quienes lo presenciaron. Viajeros que esperaban sus vuelos, empleados de restaurantes y tiendas, y otros pasajeros en tránsito observaron el espectáculo con asombro, muchos sin poder creer que un árbitro fuera atacado de manera tan abierta en un lugar público. Una vez que Taylor y su familia estuvieron a salvo, la multitud comenzó a dispersarse. Varios individuos se quedaron discutiendo con los funcionarios del aeropuerto o continuaron gritando en la dirección en la que se había ido el árbitro. Otros publicaron sus videos en línea, los cuales se volvieron virales casi al instante. Aficionados al fútbol, periodistas deportivos e incluso personas sin interés en el deporte reaccionaron fuertemente ante la imagen de una turba rodeando a un árbitro. La mayoría expresó su desaprobación hacia el comportamiento de los aficionados, señalando que los árbitros deben poder hacer su trabajo sin temer por su seguridad personal después. Aún así, algunos comentarios en línea defendieron la protesta, argumentando que errores arbitrales extremadamente graves merecen una reacción extrema. Sin embargo, esas voces fueron opacadas por la condena de figuras prominentes del fútbol, medios de comunicación y la comunidad deportiva en general. Número 2. Turba asaltando el aeropuerto en Daguestán.
En octubre de 2023, una escena intensa e inesperada tuvo lugar en un aeropuerto de Dagestán, una república en la región del Cáucaso Norte. Un vuelo procedente de Israel estaba programado para aterrizar, y ese simple hecho provocó la ira de un grupo de manifestantes que no estaban de acuerdo con la llegada del avión. Nadie pudo prever cuán rápido escalaría la protesta, ni con qué fuerza la multitud atravesaría las medidas de seguridad del aeropuerto. Cuando finalmente se restauró el orden, los viajeros habían corrido de regreso al avión por miedo, y muchas partes del aeropuerto mostraban signos del caos que acababa de ocurrir. El día comenzó como cualquier otro, con el personal del aeropuerto desempeñando sus tareas habituales, revisando pasaportes, guiando a los pasajeros a la zona de reclamo de equipaje y ayudando a los recién llegados a orientarse. El vuelo de Israel estaba en horario y, por un tiempo, la atmósfera del aeropuerto pareció tranquila. Pero pronto se empezó a correr la voz fuera de la terminal de que el avión estaba a punto de aterrizar. Algunos locales, con fuertes opiniones sobre la llegada del vuelo, comenzaron a reunirse. Lo que empezó como un pequeño grupo creció rápidamente, y la tensión en el ambiente se hizo cada vez más evidente. Los manifestantes parecían estar impulsados por su enojo hacia el vuelo, aunque nadie anticipó cuán grande se volvería la multitud. El personal de seguridad del aeropuerto, acostumbrado a manejar asuntos cotidianos, se dio cuenta de que enfrentaban un desafío importante al ver la creciente oleada de personas acercándose a las entradas principales. Ya no eran solo unos cuantos individuos con pancartas o coreando consignas. Era una multitud decidida a hacerse notar. Agitando pancartas improvisadas y gritando exigencias, avanzaron en una sola dirección, directamente hacia las puertas de la terminal. Cuando se hizo evidente que la multitud tenía la intención de irrumpir en el aeropuerto, los guardias de seguridad hicieron lo posible por detenerlos. Cerraron puertas, levantaron barricadas y pidieron refuerzos. Sin embargo, sus esfuerzos fueron insuficientes. En cuestión de momentos, los manifestantes forzaron su entrada, destrozando puertas de vidrio y superando los controles de seguridad. El ruido era ensordecedor, con el sonido del vidrio rompiéndose resonando por los pasillos. Los viajeros que esperaban en la terminal se dieron cuenta repentinamente de que una invasión a gran escala estaba ocurriendo ante sus ojos. Algunos se refugiaron en las esquinas, mientras que otros corrieron en busca de lugares más seguros, sin saber si la multitud solo planeaba protestar ruidosamente o si la situación podía volverse aún más peligrosa. Incluso después de este primer avance, los manifestantes no se detuvieron. Avanzaron más dentro del aeropuerto, buscando cualquier señal de pasajeros provenientes de Israel. La tensión alcanzó niveles críticos cuando la multitud se acercó a las puertas de embarque. Los pasajeros que acababan de aterrizar, así como aquellos que se preparaban para despegar, quedaron atrapados en el caos. Los altavoces del aeropuerto emitieron anuncios pidiendo calma y dando instrucciones para dirigirse a zonas seguras con el personal de seguridad. Pero la calma era escasa. Algunas personas se aferraban a sus pertenencias, preocupadas por familiares que podían haberse separado en el tumulto. Otros miraban a su alrededor con ansiedad, tratando de decidir si era más seguro huir o esconderse. Las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso a la pista de aterrizaje, pero la multitud se abrió paso con fuerza. Las barreras, que se suponían resistentes, no pudieron contener a tantas personas decididas. En poco tiempo, los manifestantes, que minutos antes estaban fuera del aeropuerto, ya estaban corriendo por áreas reservadas para aviones y tripulación. Testigos describieron escenas de gritos frenéticos, con manifestantes llamándose unos a otros y escaneando cada avión que pasaban. Algunos decidieron grabar la escena con sus teléfonos, capturando el momento en que pisaban una zona restringida. Mientras tanto, el personal del aeropuerto y las fuerzas del orden se apresuraban a recuperar el control. A medida que pasaban los minutos y llegaban más refuerzos de seguridad, la multitud perdió algo de intensidad. Muchos habían alcanzado la pista y sus objetivos iniciales parecían cumplidos.
aunque de una manera caótica. Sin embargo, el incidente había llamado la atención de altos funcionarios que se dirigían rápidamente al aeropuerto para manejar la crisis. Policías con equipo táctico comenzaron a contener a los manifestantes y alejarlos de las áreas sensibles del aeropuerto. Algunos se marcharon por su cuenta al darse cuenta de que ya no podían hacer mucho más. Otros intentaron esconderse dentro de la terminal, mezclándose entre los viajeros comunes. Número 1. Diversas actividades criminales. En los últimos años, varios delitos de alto perfil han ocurrido en aeropuertos concurridos, generando preguntas sobre cuán seguras son realmente estas instalaciones. Con miles de viajeros de todo el mundo, siempre existe la posibilidad de encontrarse con situaciones dignas de una película. Desde personas tratando de contrabandear sustancias ilegales de formas sorprendentes, hasta depredadores sexuales intentando escapar de la justicia, la variedad de crímenes es alarmantemente amplia. A continuación, se presentan varios casos reales que ocurrieron en aeropuertos o en sus inmediaciones, basados en hechos documentados. Cada caso demuestra que cualquier cosa puede suceder en un entorno donde miles de personas van y vienen todos los días, cada una con sus propios secretos o motivos ocultos. Uno de los casos más memorables involucra a una mujer canadiense que intentó contrabandear cocaína escondiéndola en un vientre falso de embarazo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, Colombia. El 12 de septiembre de 2023, la mujer se registró para su vuelo a Toronto sin mostrar signos evidentes de nerviosismo. Su historia era que estaba embarazada y probablemente esperaba que esto generara simpatía, o al menos evitara demasiadas preguntas por parte del personal del aeropuerto. Sin embargo, un inspector notó algo extraño en la apariencia de su vientre y decidió examinarlo más de cerca. No solo el falso abdomen no se movía de forma natural, sino que también se sentía más frío y firme de lo que debería. Un registro más detallado llevó al descubrimiento de 2 kilogramos de cocaína, con un valor estimado de $60,000, escondidos dentro del vientre artificial. Las autoridades la arrestaron de inmediato. Si es declarada culpable, podría enfrentar hasta 8 años de prisión, una dura lección de que intentar burlar la seguridad aeroportuaria puede tener consecuencias que cambian la vida. Otro sorprendente hallazgo relacionado con las drogas tuvo lugar el 14 de noviembre de 2022, también en Colombia. 2 mujeres fueron detenidas en un control de seguridad cuando los escáneres de cuerpo completo mostraron formas sospechosas en su cabello. Al principio, intentaron explicar que se trataba de extensiones o accesorios para peinados, pero los funcionarios del aeropuerto rápidamente se dieron cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Al realizar una inspección más minuciosa, encontraron varios frascos de cocaína escondidos bajo los voluminosos peinados de las mujeres. En total, las autoridades recuperaron aproximadamente 2 kilogramos de la droga, revelando un método de contrabando sorprendentemente audaz. Las 2 mujeres fueron detenidas en el acto. Este incidente destacó lo creativos que pueden ser los traficantes al intentar pasar drogas a través de las fronteras y subrayó la lucha constante que enfrenta la seguridad aeroportuaria contra la infinita inventiva de las redes criminales. Aunque la mayoría de los viajeros siguen rutas normales y llevan solo artículos convencionales, incidentes como este demuestran que algunos están dispuestos a hacer lo imposible para ocultar contrabando en lugares impensables. Sin embargo, no todos los delitos en los aeropuertos giran en torno al tráfico de drogas. En un caso, un hombre intentó robar una maleta en el baño de hombres. Este hecho, captado en video, mostró al sospechoso entrando sigilosamente en el baño con la maleta de otra persona. Poco después, un oficial de policía apareció tras haber sido alertado sobre el robo. El agente encontró el equipaje escondido en un rincón del baño y esperó pacientemente a que el ladrón saliera de la cabina. Hubo una tensa pausa mientras el sospechoso se daba cuenta de que estaba acorralado. El oficial le ordenó que saliera y pusiera las manos detrás de la espalda,
sin darle oportunidad de huir. El arresto se llevó a cabo en el lugar, dejando al ladrón sin escapatoria. Este episodio ejemplificó la rapidez de la justicia gracias a la vigilancia del personal del aeropuerto y la policía, que rastrearon el equipaje robado y detuvieron al sospechoso antes de que pudiera desaparecer. Un lado mucho más oscuro de la actividad criminal involucró a un depredador sexual que intentaba huir del país. En un caso, un hombre en el Reino Unido estaba siendo investigado por delitos sexuales contra un menor. Sabiendo que estaba en problemas, intentó reservar un boleto de última hora a Etiopía, con la esperanza de escapar antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Sin embargo, la policía fue alertada a tiempo. Se apresuraron hasta el avión momentos antes del despegue y encontraron al hombre en su asiento, probablemente creyendo que estaba a solo segundos de desaparecer en otro continente. En lugar de cooperar, el delincuente parecía sorprendido de que las autoridades hubieran llegado tan rápido. Los oficiales le leyeron sus derechos y lo escoltaron fuera de la aeronave, mientras los pasajeros, atónitos, observaban la escena. Más tarde, se reveló que planeaba quedarse en Etiopía de manera indefinida. Gracias a la rápida respuesta de las fuerzas del orden, fue arrestado antes de que el avión pudiera siquiera salir de la puerta de embarque y finalmente enfrentó un juicio que lo llevó a una larga condena en prisión. Una historia separada, pero igualmente preocupante, tuvo lugar en octubre de 2023 en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Una joven viajera notó que un hombre sentado frente a ella actuaba de manera sospechosa. Al principio, parecía que solo estaba incomodando a los demás con su mirada fija, pero luego la situación escaló. Comenzó a exhibirse de manera indecente. Afortunadamente, la joven tuvo la presencia de ánimo de grabarlo con su teléfono, capturando pruebas de su comportamiento. Luego, acudió de inmediato a las autoridades. Para cuando el hombre regresó al aeropuerto para otro vuelo, las fuerzas del orden ya lo estaban esperando. Un oficial se acercó con calma, confirmando su identidad y explicándole que había una orden de arresto en su contra. A pesar del potencial para un enfrentamiento, el arresto fue directo. No opuso resistencia, posiblemente dándose cuenta de que no tenía sentido luchar cuando existía evidencia en video. Posteriormente, los investigadores descubrieron que este no era el primer caso de exhibicionismo del hombre, lo que añadió un nivel extra de gravedad al asunto y subrayó la importancia de que las víctimas denuncien estos actos de inmediato. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.